Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En el pasaje que nos propone San Mateo, encontramos hoy a Jesús confrontando severamente a los escribas y fariseos. Jesús habló con gran indignación, y por duro que parezca, este sermón vale para los fariseos de ese día y para los fariseos de todos los tiempos, incluido ese fariseo que, en mayor o menor escala, todos llevamos dentro. Y esto es algo que humildemente debemos de reconocer. Sus duras palabras, más que un reproche, son más bien una exhortación para que hagamos una revisión del modo en que estamos viviendo nuestro cristianismo y vivamos una verdadera conversión. Como hemos escuchado, el texto es bastante amplio y sin duda, de cada frase, bien podríamos desarrollar toda una extensa reflexión. Vamos a meditar brevemente cada frase, tratando de extraer el máximo provecho de este pasaje. Abramos pues con humildad los oídos del corazón. Primera frase. En la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Los principales sacerdotes y maestros de Israel tenían que ver con todo, absolutamente todo lo relacionado con la religión, pero tenían muy poco o casi nada que ver con Dios. Aunque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, ellos no honraban a Moisés con sus obras. La cátedra era un asiento de piedra donde se sentaba el maestro en autoridad, así como en nuestro tiempo un maestro se sienta frente a su clase. Aunque afirmaban ser los voceros de Dios, no eran más que voceros de sí mismos, y a veces
hasta eran voceros del mal también. Y si hay algo que saca a Jesús de sus casillas es la hipocresía. Él no tolera el doble juego, la falsedad, la mascarada, la apariencia. Hermanos y hermanas, quizás nuestro mayor pecado como iglesia sea la incoherencia. Nos sucede con frecuencia que no practicamos lo que predicamos, tanto pastores como laicos. Y para ser cristianos verdaderos, tenemos que aprender a ver, pensar, sentir y actuar lo más parecido a Jesús siempre. Si nosotros viviéramos tal cual predicamos, nuestro testimonio sin duda alguna cambiaría a este mundo. No es fácil vivir en este mundo con radicalidad la fe que decimos profesar, claro que no. Pero sí es posible si somos humildes y arrodillamos el corazón para pedirle a Jesús que nos enseñe y que nos ayude a vivir coherentemente nuestra fe y que nos conceda su Santo Espíritu para hacer con valentía todo lo que decimos. Segunda frase. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. ¡Cuánta verdad! Con frecuencia somos demasiado exigentes y severos con los demás, y eso sí, somos muy comprensivos e indulgentes con nosotros mismos. Agobiamos a la gente con nuestras muchas reglas, imposiciones y exigencias, pero no les ayudamos, no les facilitamos las cosas. Al contrario, casi disfrutamos poniendo trabas y obstáculos solo por el puro gusto de complicarle la vida a los demás. Juzgamos, criticamos, señalamos y marginamos a los pecadores del barrio donde vivimos, pero somos incapaces de ir a predicarles el Evangelio u orar con ellos y por ellos. Nos molesta y nos indigna la presencia de los vagabundos, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas, pero casi nunca o nunca hacemos nada por ayudarles a ellos. Exigimos al prójimo que dé o que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a dar o hacer. No somos como Jesús, que se preocupa de hacer ligera nuestra carga, pues Él es sencillo y humilde de corazón. Tercera frase. Todo lo hacen para que los vea la gente. Aunque nos dé vergüenza reconocerlo, no podemos negar que todos de alguna manera vivimos pendientes de nuestra imagen y que muchas veces hemos buscado servir en la iglesia para quedar bien ante los demás o para lucirnos, para ser aplaudidos y elogiados, para llenar nuestro vacío interior o alimentar nuestro pobre ego. La única motivación que debe de movernos a servir debe de ser darle la gloria a Dios. Cuando servimos para lucirnos o para llamar la atención, estamos vaciando de su esencia el ministerio que ejercemos o el servicio que prestamos. Por hermoso y pulido que sea lo que hagamos,
Si es para nuestra gloria, lo que hagamos no pasará a lo eterno. Nuestra gloria será entonces efímera y pasajera. Todo debe ser hecho con amor y para la gloria de Dios. Cuarta frase. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas. Las filacterias eran unas tiras de pergamino donde se llevaban inscritos pequeños pasajes de las Escrituras y se llevaban en una pequeña cajita de cuero en la frente y arrollados alrededor del brazo. La gente común usaba las filacterias solo en tiempo de oración, y los fariseos, en cambio, las exhibían todo el tiempo. Los flecos, por su parte, eran una extensión del manto que el Señor había requerido en tiempos de Moisés. Esto lo hallamos en el libro de Números, capítulo 15, del 38 al 39, y dice así: dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Así serán sus flecos, y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. De esta manera los pondrán en práctica, y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos, que los arrastran a la infidelidad. Como vemos, los flecos eran para recordar los mandamientos y así ponerlos en práctica. El problema fue que los fariseos usaban los flecos para llamar la atención y la admiración de la gente. Esto era manifestación de beatería hipócrita. Nos da vergüenza confesarlo, pero en mayor o menor medida, a todos nos gusta ser reconocidos, admirados, elogiados. En el fondo deseamos ser tratados de manera especial y no como uno más. Nos resentimos y hasta nos enojamos cuando los demás nos ignoran y no nos determinan. A menudo caemos en la tentación y ostentamos nuestros conocimientos y nuestros muchos años de experiencia, simplemente para que nos admiren. Y muchas veces nos pavoneamos frente a los demás, ostentando una santidad que no hemos alcanzado y una piedad que no practicamos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por este mundo haciendo el bien, dando en todo la gloria a su Padre del cielo, sin hacerse notar, con una humildad y una sencillez digna de imitar. Quinta frase. Les gusta que la gente los llame maestros. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. El mandato evangélico no puede ser más claro. Renunciemos, por favor, a los títulos honoríficos y a todo lo que le haga sombra a Cristo Jesús, el Maestro por excelencia. Sirvamos simplemente como siervos humildes que hacen lo que tienen que hacer. No sirvamos ostentando nada, ni queriendo figurar u opacar a Dios.
Sirvamos sin intereses personales de por medio, sin doblez de corazón, sin falsedades. De lo contrario, lo que estará brillando es el fariseo que llevamos dentro. El único que debe brillar siempre es Jesús. Todo lo que somos y tenemos, se lo debemos a Él. Todo le pertenece a Él. Todo es para Él. Solo somos siervos inútiles que hacemos lo que Él nos pide, para la gloria de Dios Padre. Es ridículo pensar que vamos a poder eclipsar a Cristo Jesús. Sexta frase. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús hoy y en todo su evangelio nos invita a vivir y elegir siempre la hermosa y difícil virtud de la humildad. Todo soberbio que insiste en su soberbia termina mal. Decía nuestro querido santo Juan Pablo II, Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la arrogancia del soberbio. Por eso Dios quebranta a los soberbios, porque nos ama y no quiere nuestra perdición. Seamos humildes, como el Señor Jesús. No consintamos sentimientos que nos hagan sentir mejores o superiores a los demás. Imitemos la humildad de Jesús. Pidamos hoy a nuestra Madre Santísima que nos enseñe, como ella, a meditar todas estas palabras en el corazón y con humildad y arrepentidos, pidamos al Señor que arranque de raíz todo vestigio farisaico que se nos haya enredado por ahí en el corazón y nos haga dignos discípulos de su Hijo Jesús, para su honra y para su gloria. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.